sin duda el resurgir poderoso del guerrero, sin miedo a leyes ni a nostalgias. Y lo verás caer una y mil veces y levantarse de nuevo en la pura bandera de su raza. Ludo Martens. Otra visión de Stalin. Capítulo 3. La industrialización socialista. Al final de la guerra civil, los bolcheviques heredaron un país completamente arruinado, con una industria destrozada por los 8 años de operaciones militares. Los bancos y las grandes empresas estaban nacionalizadas y, con un esfuerzo extraordinario, la Unión Soviética puso en pie su aparato industrial. En 1928 la producción de acero, carbón, cemento, materias para tejer y maquinaria pesada, sobrepasaba el nivel de antes de la guerra. Fue entonces cuando la URSS se lanzó a un reto que parecía imposible de alcanzar: impulsar, gracias a un plan quinquenal nacional, las bases de una industria moderna, contando esencialmente con las fuerzas interiores del país. Para alcanzar el éxito, el país se puso en pie de guerra, emprendiendo a marchas forzadas su industrialización. La industrialización socialista era la pieza clave de la edificación socialista en la Unión Soviética. Todo dependía de su éxito. La industrialización debía sentar las bases materiales del socialismo, permitiendo transformar radicalmente la agricultura a través de su mecanización y tecnificación modernas. Abriendo un porvenir lleno de bienestar y prosperidad material y cultural para los trabajadores, capaz de alcanzar los medios necesarios para la realización de una verdadera revolución cultural. Creando la infraestructura de un Estado moderno y eficaz. Y fue capaz de abrir ese porvenir de bienestar material y cultural para los trabajadores. Construyó la infraestructura de un Estado moderno y eficaz. Pudo dar al pueblo trabajador las armas más modernas para defender su independencia contra las potencias imperialistas más avanzadas. El 4 de febrero de 1931, Stalin explicó por qué el país debía mantener estos ritmos extremadamente rápidos para su industrialización. ¿Queréis que nuestra patria socialista sea derrotada y que pierda su independencia? Estamos retrasados en unos 50 a 100 años respecto a los países avanzados. Debemos recorrer esta distancia en 10 años. O lo hacemos o seremos triturados. Las tareas de los dirigentes de la industria, en las cuestiones del leninismo, p. 458. En el curso de los años 30, los fascistas alemanes, así como los imperialistas franceses e ingleses, pintaban con colores chillones el terror que acompañaba a la industrialización forzosa. Rumiaban su revancha por la derrota de 1918-21, cuando habían intervenido militarmente contra la Unión Soviética. Todos ellos querían conseguir una Unión Soviética fácil de triturar. Pidiéndoles esfuerzos extraordinarios a los trabajadores, Stalin tenía constantemente ante sus ojos la amenaza terrible de la guerra de agresión imperialista que planeaba sobre el primer país socialista. El esfuerzo gigantesco por la industrialización del país en el curso de los años 1928-32 fue llamado la Revolución Industrial de Stalin, título de un libro consagrado a este período por Hiroaki Kuromiya. Se habló también de la Segunda Revolución o de la Revolución desde las alturas. En efecto, los revolucionarios más conscientes y enérgicos se encontraban a la cabeza del Estado y desde esta posición, despertaban, movilizaban y disciplinaban a decenas de millones de trabajadores campesinos que habían quedado hasta entonces en las tinieblas del analfabetismo y el oscurantismo religioso. Podemos resumir el tema del libro de Kuromiya de la forma siguiente. Stalin consiguió el éxito en la movilización de los obreros y de los trabajadores en la industrialización acelerada, presentándola como una guerra de clases de los oprimidos contra las viejas clases explotadoras y contra los saboteadores surgidos de sus propias filas. Para estar a la altura de dirigir el esfuerzo gigantesco de la industrialización, el partido tuvo que ampliar sus filas. El número de afiliados pasó de 1.300.000 en 1928 a 1.670.000 en 1930. Durante el mismo periodo, el porcentaje de miembros de origen obrero pasó del 57% al 65%. El 80% de los nuevos reclutados eran trabajadores de choque. Se trataba en general de trabajadores relativamente jóvenes que habían recibido una formación técnica, activistas del Komsomol que se habían distinguido como trabajadores modelo y que ayudaban a racionalizar la producción para obtener una alta productividad. Esto refuta la fábula de la burocratización del partido estalinista.
Por el contrario, el partido reforzó su carácter obrero y su capacidad de combate. La industrialización produjo trastornos extraordinarios. Millones de campesinos analfabetos fueron arrancados de la Edad Media y propulsados al mundo de la maquinaria moderna. A finales de 1932, la fuerza del trabajo industrial se había duplicado con relación a 1928 hasta llegar a 6 millones de personas. En este mismo periodo de 4 años y en el conjunto de sus sectores, 12,5 millones de personas habían encontrado una ocupación nueva en las ciudades. 8,5 millones de ellos eran antiguos campesinos. Heroísmo y entusiasmo. En su odio al socialismo, la burguesía se complacía en reseñar el carácter forzado de la industrialización. Los que vivían y observaban la industrialización socialista del lado de los trabajadores, subrayaron sus caracteres esenciales. El heroísmo en el trabajo, el entusiasmo y la combatividad de las masas trabajadoras. En el curso del primer plan quinquenal, Louis Armstrong, joven periodista americano que trabajaba para el periódico soviético Novedades de Moscú, recorrió el país en todas direcciones. Cuando en 1956, Khrushchev lanzó sus pérfidos ataques contra Stalin, Strong recordaba estos hechos esenciales. Y hablando del primer plan quinquenal, emitió el siguiente juicio. Jamás en el curso de la historia un proyecto de tan gran envergadura fue realizado tan rápidamente. En 1929, año del lanzamiento del plan, el entusiasmo de las masas trabajadoras fue tal, que hasta un viejo especialista de la antigua Rusia, que había escupido su odio hacia los bolcheviques en 1918, observó que el país era irreconocible. El doctor Emile Joseph Rillon vivió en Rusia desde 1877 a 1914 y enseñó en diversas universidades rusas. Cuando en 1918 se marchó, escribió: en el movimiento bolchevique no existe ni la más mínima sombra de una idea constructiva o social. El bolchevismo es el zarismo a la inversa. Impone a los capitalistas tratamientos tan malos como los que reservaba el zar a sus siervos. Pero, cuando Dillon retornó a Rusia 10 años más tarde, no creía lo que veía. En todas partes el pueblo piensa, se organiza, realiza descubrimientos científicos e industriales. Jamás se ha sido testigo de una cosa parecida, de una cosa que se aproxima a la verdad, a la intensidad, a la tenacidad en la consecución de sus ideales. El ardor revolucionario funde hasta los obstáculos más colosales y hace funcionar a elementos tan heterogéneos en un solo gran pueblo. En efecto, no es ya una nación en el seno del viejo mundo, sino un pueblo fuerte, cimentado por el entusiasmo casi religioso. Los bolcheviques han realizado mucho de lo que proclamaron y más de lo que parecía realizable por no importa qué organización humana en las difíciles condiciones bajo las cuales han debido operar. Han movilizado más de 150 millones de seres humanos apáticos, muertos vivientes y les han dado un nuevo espíritu. Louis Armstrong recuerda cómo fueron realizados los milagros de la industrialización. La fábrica de tractores de Kharkov tenía un problema. Fue construida fuera del plan. En 1929, los campesinos se comprometieron más rápidamente de lo previsto con sus granjas colectivas. No podían satisfacer sus pedidos de tractores. Kharkov, orgullosamente ucraniana, construyó su propia fábrica fuera del plan. Todo el acero, los ladrillos, el cemento, la fuerza de trabajo estaba ya retribuida por 5 años. Kharkov solo podía conseguir su acero desarrollando ciertas empresas siderúrgicas produciendo por debajo del plan. Para paliar la falta de brazos, decenas de miles de personas, empleados, estudiantes, profesores, hacían trabajo voluntario durante sus días libres. Cada mañana a las 6:30, decía M. Raskin, el ingeniero americano encargado de Kharkov, veíamos llegar el tren especial. Llegaban con las banderas desplegadas y sus marchas militares, cada día un grupo diferente pero siempre alegre. La mitad del trabajo no especializado fue efectuado por estos voluntarios. En 1929, la colectivización había tomado una extensión imprevista, la fábrica de tractores de Kharkov no fue la única corrección del plan. La fábrica Putilov de Leningrado había producido 1.115 tractores en 1927 y 3.050 en 1928. Y después de calurosas discusiones en la fábrica, se acordó un plan de 10.000 tractores para 1930. Y entregaron, efectivamente 8.935. El milagro de la industrialización en un decenio, estuvo influenciada, en efecto, por los trastornos que se producían en el retraso del campo, pero también, por la acentuación de la amenaza de guerra.
La siderurgia de Magnitogorsk había sido concebida para una producción de 656.000 toneladas. En 1930, se concibió un plan para producir 2.500.000. Pero, enseguida los planes de producción de acero fueron de nuevo revisados al alza. En 1931, el ejército japonés ocupaba Manchuria y amenazaba las fronteras siberianas. El año siguiente, los nazis subieron al poder en Alemania, fijando sus pretensiones sobre Ucrania. Walter Scott, ingeniero americano que trabajó en Magnitogorsk, evoca los esfuerzos heroicos de los trabajadores y su importancia decisiva para la defensa de la URSS. En 1942, la región industrial de los Urales llegó a ser el corazón de la resistencia soviética. Sus minas, sus fábricas, sus depósitos, sus campos y sus bosques abastecieron al ejército rojo de enormes cantidades de material militar y de todos los productos necesarios para el mantenimiento de las divisiones motorizadas de Stalin. En el centro de la inmensa Rusia, un cuadrado de 800 kilómetros contenía inmensas riquezas en hierro, carbón, cobre, aluminio, plomo, amianto, manganeso, potasa, oro, plata, platino, zinc y petróleo. Antes de 1930, apenas se habían explotado estos tesoros. En el curso de los 10 años siguientes, se habían construido fábricas, que no habían tardado en entrar en actividad. Todo ello, se debía a la sagacidad política de José Stalin, a su perseverancia, a su tenacidad. Había roto toda resistencia para realizar su programa a pesar de los gastos fantásticos y de las dificultades inauditas que ello había costado. Quiso crear, ante todo, una potente industria pesada. Y la emplazó en el Ural y Siberia, a miles de kilómetros de la frontera más próxima, fuera de los ataques de no importa qué enemigo. Por otra parte, Rusia no debía ser tributaria del extranjero para casi todo su aprovisionamiento en caucho, productos químicos, herramientas, tractores, etc. Debía producir todo esto por sí misma, asegurando de esta forma su independencia técnica y militar. Bujarin y otros muchos antiguos bolcheviques no pensaban lo mismo. Antes de lanzarse a un programa de industrialización a ultranza, querían asegurar el avituallamiento del pueblo. Unos tras otros, estos disidentes fueron reducidos al silencio. La opinión de Stalin se impuso. En 1932, el 56% del presupuesto nacional ruso fue reservado a estos grandes gastos. Fue un esfuerzo financiero extraordinario. Los Estados Unidos, 70 años antes, solo había invertido en grandes empresas industriales el 12% del presupuesto nacional anual. En el resto, fue Europa quien invirtió la mayor parte del capital, mientras que China, Irlanda, Polonia, etc. solo exportaban mano de obra. La industria soviética fue creada casi sin recurrir a capitales extranjeros. La vida dura, los sacrificios de la industrialización fueron aceptados por la mayoría de los trabajadores por convicción y conscientemente. Se afanaban duramente pero lo hacían por su propia causa, por un porvenir de dignidad y de libertad para todos los trabajadores. Hiroaki Kuromiya hizo este conocimiento. Por paradójico que pueda parecer, la acumulación forzada no era una fuente de privatizaciones y de disturbios, sino por el contrario, de heroísmo soviético. En los años 30, la juventud soviética encontró el heroísmo en el trabajo y su sitio en la construcción y en las fábricas, como en Magnitogorsk. La rápida industrialización del primer plan quinquenal simbolizaba la meta grandiosa y dramática de la construcción de una nueva sociedad. Sobre un fondo de depresión y paro masivo de Occidente, la marcha hacia la industrialización soviética evocaba esfuerzos heroicos, románticos, entusiastas y sobrehumanos. La palabra entusiasmo, como muchas otras, fue devaluada por inflación, escribió Ilya Ehrenburg. Y no obstante, no hay otra palabra para explicar los días del primer plan quinquenal. Era pura y simplemente el entusiasmo que inspiraban los jóvenes por sus actos de bravura cotidiana y no espectaculares. Para otro contemporáneo, estos días eran realmente un tiempo romántico y enervante, la gente creaba con sus propias manos lo que pasaría en adelante como un sueño y estaba convencida que estos planes de ensueño eran una cosa absolutamente realizables. Una guerra de clases. Kuromiya nos muestra cómo Stalin presentó la industrialización como una guerra de clases de los oprimidos contra las antiguas clases explotadoras. Esta idea es justa. No obstante, a fuerza de obras literarias e históricas, se nos quiere arrastrar a la conmiseración de los que fueron represaliados durante estas guerras de clase, contrastándolos con la industrialización y la colectivización. Se nos dice que la represión es siempre inhumana y de que no está permitido a una nación civilizada el hacer mal a un grupo social, sea este explotador o tachado como tal. ¿Qué podemos
¿Qué podemos objetar a este argumento pretendidamente humanista? Pues pensando cómo fue realizada la industrialización del mundo civilizado, cómo nuestros banqueros y capitanes de industria londinense y parisiense crearon sus bases industriales, su industrialización hubiese sido posible sin el robo del oro y de la plata de los reinos indios. ¿Es que este robo no fue acompañado acaso por el exterminio de 60 millones de indios en las Américas? ¿Hubiese sido posible sin la monstruosa matanza, practicada en África, que se llamó el Tratado de los Negros? Expertos de la UNESCO estiman las pérdidas africanas en 210 millones de personas, muertas durante las razzías, muertas en los caminos, vendidas como esclavos. Nuestra industrialización hubiese sido posible sin la colonización, que ha convertido a pueblos enteros en prisioneros sobre su propia tierra natal. Y, aquellos que han industrializado este pequeño rincón del mundo llamado Europa de golpe de decenas de millones de muertos indígenas, nos quieren convencer ahora de que la represión bolchevique contra las clases poseedoras fue una abominación. Los que industrializaron a sus países expulsando a los campesinos de sus tierras a golpes de fusil, que masacraron a mujeres y niños a golpes de jornadas de trabajo de 14 horas diarias, que impusieron a los obreros un trabajo forzoso a golpes de paro y de hambre, pretenden ahora fulminar con unos libros la industrialización, que llaman forzada, de la Unión Soviética. Si la industrialización soviética tuvo que ser hecha a través de la represión contra el 5% de los ricos y reaccionarios, la industrialización capitalista nació del terror ejercido por este 5% de proveedores de fondos contra el conjunto de las masas trabajadoras del propio país y de los países dominados. La industrialización fue una guerra de clases contra las antiguas clases explotadoras que habían puesto todo su esfuerzo para impedir el éxito de la experiencia socialista. Y se cumplió a través de luchas, muy duras a veces, en el propio seno de la clase obrera. Campesinos analfabetos fueron sacados de su mundo tradicional y precipitados en la producción moderna llevando a cuestas todos sus prejuicios y concepciones retrógradas. Kulaks empleados en las obras, que se dedicaron al sabotaje. Los antiguos reflejos de la propia clase obrera, habituada a ser explotada por un patrón y a oponerle resistencia, debieron empezar a modificar su actitud frente al trabajo, ahora que los trabajadores eran los dueños de la sociedad. Sobre ello, disponemos de un testimonio muy vivo de la lucha de clases en el interior de las fábricas soviéticas, redactado por un ingeniero americano, Walter Scott, que trabajó durante largos años en Magnitogorsk. Scott no es comunista y criticó a menudo al sistema soviético. Pero informando de lo que vivió en esta empresa de gran importancia estratégica como es este complejo, nos hace ver muchos problemas esenciales a los cuales Stalin estuvo confrontado. Scott nos describe, con qué facilidad un contrarrevolucionario que había servido en el ejército blanco, pero que daba pruebas de dinamismo e inteligencia, podía hacerse pasar por un elemento proletario y trepar los escalones del partido. Su escrito muestra también cómo, la mayor parte de los contrarrevolucionarios activos, eran espías potenciales de las potencias imperialistas. No era nada fácil el distinguir a los contrarrevolucionarios conscientes de los burócratas corrompidos o de los seguidistas que buscaban simplemente la vida fácil. Scott nos hace también comprender que la depuración de 1937-38 no constituyó, ni mucho menos, una empresa puramente negativa, como nos es presentada en Occidente. Representó una gran movilización política de masas que reforzó la conciencia antifascista de todos los trabajadores, que obligó a los burócratas a mejorar su trabajo y que permitió un desarrollo considerable de la producción industrial. La depuración formaba parte de la preparación en profundidad de las masas populares para la resistencia contra las intervenciones imperialistas por venir. Los hechos refutan la afirmación gratuita de Khrushchev según la cual Stalin no creía conveniente preparar al país para la guerra. He aquí el testimonio de Walter Scott sobre Magnitogorsk. Shevchenko dirigía en 1936 las fábricas de gas y a sus 10.000 obreros. Era un hombre adusto, extremadamente enérgico y orgulloso, a menudo rudo y vulgar. Por lo tanto, Shevchenko no era un mal director. Los obreros lo respetaban y se daban prisa en obedecer sus órdenes. Shevchenko era de un pueblecito ucraniano. En 1920, cuando el ejército blanco de Denikin ocupaba el país, el joven Shevchenko, tenía entonces 19 años, se alistó como gendarme. Más tarde, Denikin fue derrotado y el ejército rojo ocupó el país. El instinto de conservación llevó a Shevchenko a renegar de su pasado, a emigrar a otra parte del país donde entró a trabajar en una fábrica.
Gracias a su energía y a su actividad, el antiguo gendarme, instigador de pogroms, se transformó extraordinaria y rápidamente en un funcionario sindical de cualidades prometedoras. Haciendo ostentación de un gran entusiasmo proletario, trabajaba bien y no menospreciaba ningún medio para avanzar en su carrera a expensas de sus camaradas, si era necesario. Después entró en el partido, en el Instituto de Directores Rojos, ocupó diversos puestos importantes a la cabeza de los sindicatos y fue enviado finalmente, en 1931, a Magnitogorsk como asistente del director de construcciones. En 1935, un obrero llegado de alguna ciudad ucraniana contó ciertos hechos relativos a la actividad de Shevchenko en 1920. Shevchenko le untó la pata y le procuró una buena plaza. Pero, las habladurías hicieron su camino. Una noche, Shevchenko organizó un festín sin precedentes en Magnitogorsk. El maestro de escena y sus compañeros hicieron honor a la cena, festejando toda la noche y una buena parte de la noche siguiente. Un buen día, Shevchenko fue destituido, al mismo tiempo que una media docena de sus subordinados directos. 15 meses más tarde, Shevchenko fue juzgado y condenado a 10 años de trabajos forzados. Shevchenko era un medio bandido, un oportunista deshonesto y desnudo de escrúpulos. Sus ideales no se parecían de ninguna manera a los de los fundadores del socialismo. Sin embargo, no fue un espía al servicio del Japón, como los jueces le acusaban. No tenía ninguna intención terrorista hacia el gobierno y los líderes del partido. En fin, no había provocado deliberadamente la explosión ocurrida en 1935 y que causó la muerte de 4 obreros. Una veintena de personas formaban la banda Shevchenko. Sobre ellos recayeron las más duras penas. Ciertos de entre ellos eran igualmente oportunistas y caballeros de industria. Otros eran en verdad contrarrevolucionarios que buscaban deliberadamente hacer todo el daño posible para derrotar el poder de los soviets. Pero otros, tenían simplemente el marchamo de trabajadores bajo las órdenes de un jefe que debió atraer sobre él los rayos de la NKVD. Nicolás Mikhailovich Chutkine, uno de los colegas de Shevchenko, era el primogénito de una familia ucraniana. Tenía el sentimiento de que Ucrania había sido conquistada, que sus nuevos dueños la llevaban a la ruina. Pensaba que el sistema capitalista era preferible al socialismo. Era un hombre que, pudiera ser, habría ayudado a los alemanes a liberar Ucrania en 1941. Le condenaron a 10 años de trabajos forzados. Numerosos fueron los burócratas que temblaron en sus botas en tiempos de la depuración. Funcionarios y directores, que antes no habían llegado nunca al trabajo antes de las 10 de la mañana, llegaban ahora a las 4:30. En otro tiempo, no se preocupaban mucho por los errores, quejas o dificultades. Ahora, de buena mañana hasta bien entrada la noche, estaban en su sitio. Con un gran celo sincero, se esforzaban en vigilar la realización del plan, la economía, el bienestar de sus trabajadores y empleados. Alexis Ivanovich Puchnov, el jefe de la NKVD de Magnitogorsk en 1937, fue también arrestado en 1939. Se le reprochaba el ardor excesivo con el cual había depurado a la población de la ciudad. En general, la producción aumentó de 1938 a 1941. A finales de 1938, los efectos nefastos inmediatos de la depuración habían casi desaparecido. Las industrias de Magnitogorsk producían más de su propia capacidad. En todas las fábricas, cada trabajador era consciente de la tensión que después de Múnich, reinaba en toda la URSS. El ataque capitalista contra la Unión Soviética, preparado después de largos años, se iba a declarar de un instante a otro, repetían continuamente las emisoras de radio, la prensa, las instituciones, los oradores, el partido, los sindicatos. Cada año, se doblaba el presupuesto de la defensa nacional. Se almacenaban enormes reservas de armamentos, máquinas, combustibles, artículos alimenticios. Los efectivos del Ejército Rojo pasaron de 2 millones de hombres en 1938 a 6 millones en la primavera de 1941. Las fábricas de vagones y de construcciones mecánicas del Ural, del Asia Central y de Siberia, trabajaban a pleno rendimiento. Todo ello absorbió el pequeño excedente de producción de que los obreros se habían empezado a beneficiar desde 1935-38 bajo la forma de bicicletas, relojes de pulsera, aparatos de radio, bonos de charcutería u otros productos alimenticios. Un milagro económico. En el curso de la industrialización, los trabajadores soviéticos realizaron milagros económicos que fuerzan siempre a la admiración.
Profesor en Indiana University, Kuromiya concluye sus estudios sobre la industrialización staliniana en estos términos. La brecha realizada por la revolución de 1928-31 ha sentado las bases de la remarcable expansión industrial de los años 30 que ha salvado al país durante la Segunda Guerra Mundial. A fines de 1932, el Producto Industrial Bruto había más que doblado con relación al de 1928. A medida que los proyectos del primer plan quinquenal entraban, el uno detrás del otro, en operación hacia la mitad de 1930, la producción industrial conoció una expansión extraordinaria. En el curso de los años 1934-36, el índice oficial mostró un aumento del 88% para la producción industrial bruta. En el curso del decenio de 1927-28 a 1937, la producción industrial bruta aumentó de 18.300 millones de rublos a 95.500 millones. La producción de acero subió de 3,3 millones de tm a 14,5. El carbón de 35,4 millones de metros cúbicos a 128,0. La potencia eléctrica de 5,1 miles de millones de kilovatios hora a 36,2. Las máquinas herramientas de 2.098 unidades a 36.120. Hasta eliminando las exageraciones, podemos decir con certeza que las realizaciones dan vértigo. Lenin había expresado su confianza en la capacidad del pueblo soviético para la construcción del socialismo en un solo país, declarando: el comunismo es el poder soviético más la electrificación de todo el país. Con esta óptica, en 1920, Lenin propuso un plan general de electrificación que preveía, durante los próximos 15 años, la construcción de 30 centrales eléctricas de una potencia de unos 75 millones de K. Gracias a la voluntad y a la tenacidad de Stalin y de la dirección bolchevique, en 1935, la URSS disponía de una potencia de 407 millones de kW. El sueño temerario de Lenin había sido realizado al 233% por Stalin. Hiriente desmentido para todos esos renegados instruidos que habían leído en los libros científicos que la construcción socialista en un solo país, sobre todo campesino, era algo imposible. La teoría de la imposibilidad del socialismo en la URSS, difundida por mencheviques y trotskistas, no expresaba otra cosa que el pesimismo y el espíritu de capitulación de una cierta pequeña burguesía. A medida que progresaba la causa socialista, su odio por el socialismo real, esa cosa que no debería haber sido, no hacía más que aumentar. El acrecentamiento de los fondos fijos entre 1913 y 1940 ofrece una idea bastante precisa del esfuerzo increíble realizado por el pueblo soviético. A partir de un índice 100 para el año precedente a la guerra, los fondos fijos en la industria habían alcanzado la cifra de 136 en el momento del lanzamiento del plan quinquenal en 1928. En la víspera de la Segunda Guerra Mundial, 12 años más tarde, en 1940, el índice era de 1085 puntos, o sea una multiplicación por 8 en 12 años. Los fondos fijos en la agricultura se habían reevaluado de 100 a 141, justo antes de la colectivización en 1928, para llegar a 333 puntos en 1940. Durante 11 años, desde 1930 a 1940, la Unión Soviética conoció un crecimiento medio de la producción industrial del 16,5%. Durante el curso de la industrialización, el esfuerzo esencial fue consagrado a la creación de las condiciones de la libertad y la independencia de la patria socialista. Al mismo tiempo, el régimen soviético puso las bases del bienestar y de la prosperidad futura. La mayor parte del crecimiento del presupuesto nacional estuvo dedicado a la acumulación. No se podía pensar demasiado en mejorar el bienestar material en lo inmediato. Sí, la vida de los obreros y campesinos fue dura. El fondo de acumulación pasó de 3,6 miles de millones de rublos en 1928, lo que representaba 14,3% del presupuesto nacional, al 17,7 miles de millones en 1932, o sea el 44,2% del presupuesto nacional. El fondo de consumo, en contra, disminuyó ligeramente, de 23,1 miles de millones en 1930 de 22,3 10 años más tarde. Según Kuromiya, en 1932, los salarios reales de los obreros de Moscú no llegaban más que al 53% del nivel de 1928. Mientras los fondos fijos de la industria se multiplicaban por 10 en relación a los tiempos de antes de la guerra, el índice de la construcción de viviendas no llegaba más que a 225 puntos en 1940. Las condiciones de vivienda eran solo mediocres.
No es verdad que la industria se haya saldado por una explotación militar feudal del campesinado, como afirma Bujarin. La industrialización socialista, que, evidentemente, no podía realizarse por una explotación de las colonias, fue realizada gracias a los sacrificios de todos los trabajadores, tanto obreros, como campesinos e intelectuales. Stalin fue insensible a las terribles dificultades de la vida de los trabajadores como claman los anticomunistas de rostro humano. Stalin comprendía perfectamente que era necesario en primer lugar, asegurar la supervivencia de la patria socialista y de sus habitantes antes de que pudiera ser posible la cuestión de mejorar sustancial y duraderamente el nivel de vida. ¿Construir viviendas? Los agresores nazis han destruido e incendiado 1710 ciudades y más de 700.000 pueblos y aldeas, dejando a 25 millones de habitantes sin abrigo. En 1921, la Unión Soviética era un país arruinado y tenía amenazada su independencia por parte de todas las potencias imperialistas. Con 20 años de esfuerzo titánico, los trabajadores habían construido un país que podía hacer frente a la potencia capitalista más desarrollada de Europa, la Alemania hitleriana. Que los antiguos y futuros nazis se encarnasen contra la industrialización forzada y los terribles sufrimientos impuestos al pueblo, es comprensible. Mas, ¿qué hombre ponderado de la India, Brasil, Nigeria, Egipto puede evitar soñar? Después de su independencia, digamos en 1960, ¿cuántos pueblos, con un 90% de trabajadores, no ha dejado de sufrir? Y sin embargo, ¿quién se ha beneficiado de estos sufrimientos? Es que los trabajadores de estos países han aceptado estos sacrificios con plena conciencia, como era el caso de la URSS. Y los sacrificios de los pueblos indios, brasileños, nigerianos, egipcios, ¿es que acaso ha permitido poner en pie un sistema económico independiente, capaz de resistir al imperialismo más feroz, como lo hicieron los obreros soviéticos de los años 20 y 30? Y verás sin duda el resurgir poderoso del guerrero, sin miedo a leyes ni a nostalgias. Y lo verás caer una y mil veces y levantarse de nuevo con la pura bandera de su raza.